Buen día, soy el doctor Jorge Mayo desde Buenos Aires, República Argentina, cursando el mes de enero del año 2021. Me voy a referir en el día de la fecha a lo que es contenido en el capítulo 14 del Código Penal, en el cual prescribe algunos de los delitos que contiene contra la administración pública. Ello es en atención a los artículos 280, 281 y el 281 bis, conocidos como el de evasión y quebrantamiento de pena, y yo agrego de la pena de inhabilitación, recordando siempre que las penas que indica el Código Penal argentino es del de reclusión, prisión, inhabilitación y multa. Como siempre, en cuanto a mi pretensión es aportar desde una pequeña y simple y escueta, digamos, presentación en estos videos, que me permita desarrollar de alguna manera una exposición sobre ciertos delitos, al igual que todo el resto de los videos que ya he editado, donde realmente sé y reconozco que merecen una amplia explicación y debate, y no en esta sencillez que lo vengo haciendo, pero estos se llaman producto de la pandemia. En este caso, como dije recién, estamos hablando de la evasión, y la evasión es ni más ni menos cuando un individuo, cuando se haya debidamente detenido, se evada, es decir, se fugue, se escape del lugar donde precisamente está, valga la redundancia, debidamente detenido, en su encierro, y que emplee violencia en las personas o fuerza en las cosas. Estas dos situaciones son absolutamente relevantes para la consumación del delito, porque el artículo 280 precisamente castiga con prisión de 1 mes a 1 año al que, hallándose legalmente detenido, evadiere y que utilizare la violencia en las personas o fuerza en las cosas. Consiste la acción en evadir, por esto que recién recalqué, la evasión en cuanto a fuerza en las cosas o violencia en las personas. Estamos hablando de la palabra detención que usa el código. Yo quiero hacer un paréntesis con respecto a esta palabra detención, porque es la que usa el código de fondo, y que en definitiva, si yo remito a provincia de Buenos Aires, donde tenemos distintas situaciones a la que dice el arresto, la aprehensión, la detención, estaríamos diciendo de que entonces que no vale para lo otro. Sí, sí, vale precisamente en cuanto pueda llegar a ser una aprehensión, una detención o un arresto, porque estamos hablando que es legal y es definitivamente una cuestión legítima, porque la propia ley es la que lo está autorizando. Entonces, en el caso la acción que estamos hablando de elevación es precisamente cuando alguien va a eludir, estando, llámese, en la cárcel, estando en una comisaría, estando en una alcaldía. Y también quiero decirles que si estuviese dentro de un vehículo transportando, llámese patrullero, un vehículo particular puede ser también, o bien un camión celular, en estos casos la evasión cabe como un delito de esta naturaleza autónomo. Cuando digo violencia en las personas o fuerza en las cosas, tengo que remitirme a los efectos de la relación que hace al propio robo. Estamos hablando cuando el delincuente, en este caso, hiciere uso a lo mejor de un arma o una intimidación o algún elemento mediante la intimidación que sea peligroso a los efectos precisamente de que el que lleve su custodia lo pueda perjudicar. Precisamente también digo de que si se llegase a existir alguna lesión que le produzca a la persona que lo custodia, indiscutiblemente estaríamos en este caso dentro de un concurso de delito. Fuerza en las cosas, me refiero precisamente que recae sobre los elementos que están predispuestos para el encierro. Voy a decir de pronto un candado, voy a decirle la rotura o el boquete en un techo, en una pared, estoy diciendo también en las rejas. En cuanto a esto, debe precisamente ser uno de los requisitos precisamente para configurar el delito de la evasión, de la fuga. Ahora,
si no existe ninguno de estos, no existe, llamémosle, una cuestión punible dentro de lo que es la fuga. Y por el otro lado, supónganse de que existiese un boquete ya abierto por otra persona y el individuo se fuese por ese lugar, tampoco sería punible el delito de evasión. Otra de las cosas en la que no se puede conjugar para que sea una evasión es cuando el sujeto pasivo, el sujeto activo utiliza alguna astucia o algún engaño, que estaríamos como si fuese entre comillas en una suerte de estafa. Tampoco estaríamos dentro del delito de la evasión, porque acá pudo haberse, llamémosle, disfrazado de proveedor o a lo mejor en una visita familiar se vistió con ropa de su familia y se fue. Entonces en este caso no existiría la evasión, sino en este caso pudo haber sido un engaño y no estaría dentro de este delito propiamente dicho. Si se usase, como dice el artículo 73 del Código Penal, alguna cuestión, llámese como narcóticos o situaciones hipnóticas, en este caso sí estamos hablando de la consumación del delito. Por otro lado, otro de los requisitos que exige la acción del delito, la consumación del delito y el agotamiento precisamente de este artículo del 280, es de que la persona quede en libertad. ¿Por qué digo esto? Aunque sea por un poco tiempo, por un corto tiempo, por minutos, hasta que sea vuelto a aprender. Simplemente lo digo porque de repente puede llegar a ocurrir donde alguien está en el servicio penitenciario, en un calabozo, en una cárcel, y que abra la celda y quede dentro del pabellón. Eso no sería considerado como delito de evasión. O quede dentro del patio del mismo penal, tampoco podría ser considerado dentro de la consumación de la evasión. Esto con respecto al artículo 280. En cuanto al artículo 281, que habla del favorecimiento de la evasión, en este caso tenemos dos párrafos, el primero y el segundo, donde el primero habla de 1 año a 4 años. Ya estamos hablando de un castigo un poco más elevado, pero acá en este caso sería al empleado o al funcionario que tenga la custodia de esta persona y que favorezca la evasión. Es decir, en este caso estamos hablando de aquel que ayuda, aquel que facilita, aquel que o puede procurar la evasión del sujeto activo, que sería en este caso aquel que se encuentra legítimamente privado de su libertad, para ponerlo en otros términos, que no sea la palabra detenido como utiliza en este caso el artículo del código. Por eso acá estamos hablando de que en cuanto a la administración pública lo castiga con una pena más elevada, que es de 1 a 4. En esta situación decimos cuando facilitar o favoreciere. Podemos decir cuando, por ejemplo, le deja la celda abierta, cuando, por ejemplo, le da las llaves de la celda para que se escape el individuo. Estamos hablando de ejemplos bastante groseros a los efectos de poder comprender cómo sería el mecanismo de funcionamiento en la acción de este tipo de delito. Ahora, también en el segundo párrafo ya lo tendríamos dentro de lo que podía ser el culposo, porque si el funcionario se distrajo y la persona, el sujeto activo, el que está bajo su custodia, se escapa, se fuga, en este caso estamos hablando de una situación culposa. El delito sería penado en este caso con una represión de multa. Ya pues repito, estamos hablando de funcionario o un empleado público. En cuanto a la acción, ya vuelvo a repetir, es la evasión, y que la evasión debe concretarse precisamente, aunque sea con poco término, la libertad del individuo. Ahora, yo dije hace unos momentos de que podía ser de un patrullero. ¿Qué ocurre si la persona baja el vidrio y que es trasladado hacia la alcaldía, por ejemplo, y se lanza por la ventanilla? La verdad que no estaríamos hablando de evasión, porque la fuerza que cometió no existe y la intimidación tampoco, porque el vidrio lo bajó, por ejemplo, en cuanto a la posibilidad que lo puede hacer cualquier persona. Distinto sería de que existan
algunas cosas que hagan a la traba, al impedimento real para que la persona no se escape. Entonces ahí sí habría utilizado fuerza en las cosas. Esta es la situación para que se tenga presente en este tipo de delito. Eh, Estamos hablando, por supuesto, que en el caso culposo del funcionario es cuando se va de producto de esa situación que le dejó la puerta abierta o se quedó dormido mientras estaba custodiándolo y se fugó. Esto ocurre y de hecho hay muchos elementos recientes de que han ocurrido de esta naturaleza. El siguiente punto que hablamos del quebrantamiento de una inhabilitación, que es de una pena en realidad el título que lleva el artículo, la pena sería en este caso de inhabilitación, el 281 bis, que es cuando la inhabilitación es impuesta judicialmente, no habría de otra forma. Entonces, en este caso, ¿qué digo? Por ejemplo, si un individuo, llámese un profesional, un médico, está inhabilitado para el ejercicio profesional y lo está ejerciendo, habiendo sido, vuelvo a repetir, legalmente inhabilitado, acá lo que hizo fue precisamente quebrantar la pena y en este caso estaríamos incurriendo en el delito, donde es penado también con una prisión, pero en estamos hablando de una prisión que va de 2 meses a 2 años en el caso de la inhabilitación. O puede llegar a ser un abogado en el ejercicio de su profesión, a efectos de que ocurra eso, o un ingeniero trabajando precisamente de ingeniero. Bien, como lo digo cada vez que finalizo uno de estos videos, espero de que haya sido comprensible a todos los oyentes y que permita utilizarlos para sus estudios. Muchas gracias y hasta otro próximo encuentro.